Seguimos en No hay tamaño para la radio, empezamos la tercera hora de programa con una temperatura diferente a la de la hora anterior. 11 grados 4 es la temperatura actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional, 66% la humedad, 1025 la presión y los vientos vienen a 9 kilómetros por hora desde el sur. Momento de entrevista, No hay tamaño para la radio, y como les comentábamos, este jueves 17 de junio se cumplieron 200 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el héroe de la independencia que defendió la frontera norte de la naciente Argentina y murió en combate en 1821. 2 siglos después de su muerte, parece que llegó el momento de reivindicar la figura de este gobernador maltratado por la historia oficial. Ya lo comentábamos con nuestro grupo de lectuperiodistas, que muchas veces ni siquiera se ve en la currícula escolar. Lo llamaron caudillo menor, centinela fronterizo y gangoso mal aspectado. Pero este año apareció un libro que intenta hacer justicia con la memoria de este prócer nacional. Se trata de Güemes, el héroe postergado, escrito por el periodista Alejandro Tarruela. Esta investigación rescata la figura del general que detuvo a los españoles en la provincia de Salta, acompañado por su tropa de gauchos conocida como los Infernales de Güemes. Para conocer más sobre la historia de este héroe postergado, estamos en comunicación telefónica con el autor del libro, Alejandro Tarruela. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, María Belén. Gracias por esta convocatoria, gracias a Pablo Bosch y dispuesto a colaborar con ustedes en esta de reivindicación de Güemes, ¿no? Sí, Alejandro, están conmigo Lucy Canga, Carmela Berrón, Dante Gentina y Conrado Nicola, que son mis lectuperiodistas y han preparado una entrevista para conocerte más a vos, para conocer tu investigación y obviamente para conocer mucho más a Güemes. Así que vamos a arrancar la rueda de preguntas con la primera, que la va a realizar Carmela. Muy bien, buen día, Carmela. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Ok. Mi primera pregunta es, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar periodismo? Bueno, yo empecé muy chico, empecé a los 18 años yo estudiaba en la escuela como todas las personas y tenía una tradición por lecturas propias. Yo leía muy chico, a los 8 años ya leía historias sobre Napoleón, Alejandro Magno, libros de todo tipo. Entonces tenía facilidad de escritura y todo eso. Entonces empecé en algunos periódicos, cosas, y eso me fue llevando a que a los 19 ya estuviera en revistas de circulación nacional, y ya comenzar a colaborar con diferentes periódicos, publicaciones, y a los 21 años era redactor de una de las principales revistas que se editaban en Buenos Aires, revistas nacionales, que era la revista Análisis, ¿no? Y ahí empecé, luego pasé a diarios, a un diario de provincia donde todavía se editaba con las linotipos, ¿no? Se hacían el plomo para hacer las letras, todo eso. Y a los 22 publiqué mi primer libro, que fue Los Terratenientes, un antecedente de mi libro anterior, que es La historia política de la sociedad rural. Entonces me fui metiendo en todo eso. Entonces yo estudiaba al mismo tiempo, no había una facultad de periodismo todavía. Entonces lo que yo hice luego, más adelante, fue, ya a los 26 años de ser secretario de redacción del Diario Popular, un diario de circulación nacional. Entonces lo que hice fue un posgrado que lo hizo la Universidad de Santiago de Chile, de periodismo, y ahí empecé, digamos, la parte de estudio, empecé grande. Era muy común que los periodistas fueran gente o de las letras o mucho vinculado a las letras, ¿no? Caso Roberto Ar, en ese tiempo no había universidades, ¿no? Y así que luego se fueron formando. Luego de eso hice la maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona, y entonces ahí vino una parte que me sirvió mucho, porque manejé noticieros en televisión y cosas. Hice radio desde muy joven, de los 24 años ya estaba en Radio Rivadavia, que era la de mayor audiencia nacional, ¿no? En aquellos años.
Así que la relación con el periodismo era diferente que ahora, porque yo trabajé con grandes periodistas, conocía, digamos, estaban entre nosotros, Alén Lescano, aparecían las notas de periodista de Santiago del Estero, Jorge Calvetti, poeta de Jujuy, estaba en la prensa, Juan Gelman, ¿no es cierto?, yo trabajé con él, con Germán Joseph Macho, un gran escritor, narrador, ¿no? Qué hermosos recuerdos, Alejandro, qué hermoso. Sí, la verdad que sí, pero ese tiempo vos trabajabas con ellos. Hoy en día aparecen empresas, digamos, fuera de un directorio, y no es tan fácil para un periodista joven conectarse con un periodista, digamos, de fuste, ¿no? Después los podés conocer. Entonces tuve esa formación. Bueno, uno de mis amigos de aquellos años fue Mempo Giardinelli, ¿no es cierto?, que escritor del Chaco, muy conocido a nivel nacional por sus demandas, su participación política incluso, ¿no? Entonces era mucho más sencillo el andar de un lado a otro con grandes figuras y tipos, bueno, con los que uno aprendía, ¿no es cierto? Porque acá yo creo que la escritura sigue siendo la base del periodismo. O sea, vos escribís, bueno, y después de eso vas a hablar, vas a hacer las otras cosas, ¿no? Pero la escritura es un punto central en la formación y tener muy buenas lecturas. Y yo tenía, la base mía era esa. Yo escribo poesía, escribo narrativa. Entonces eso me sirvió mucho para sentarme en el medio, ¿no? Y poder haber trabajado, porque he trabajado radio, gráfica, radio, televisión, ahora trabajo en digitales, digamos, las variantes del periodismo que existen en todo nuestro país, ¿no es cierto?, como existen en Santa Fe también. Carmen, la siguiente pregunta. ¿Alguna vez pensaste de pequeño que ibas a llegar a escribir un libro sobre Güemes? Porque, qué buena pregunta, Carmela, qué buena pregunta esa. En realidad, digamos, no estaba fuera de lo que yo pensaba, pero no se me dio específicamente por eso, porque incluso yo estoy escribiendo tengo medio escrito una novela sobre Manuel Dorrego, ¿no? Pero sobre Güemes no se me había ocurrido hasta que vino la propuesta de Hernán Brienza, escritor, periodista, historiador, que es el director de la colección Los Caudillos de Editorial Marea, que publicó el libro, ¿no? Entonces él me convocó y le dije enseguida que sí, porque yo tengo la suerte por esta profesión de haber caminado mucho el país, ¿no? Entonces, caminando el país fue que conocí mucho provincias, como mismo conozco Santa Fe, donde he estado viviendo 4 meses. Cuando fue la Convención Constituyente de 1994, fui uno de los periodistas acreditados y estuve 4 meses viviendo en el Hotel Español ahí en Santa Fe, ¿no?, que está frente a una plaza, un hotel muy lindo, ¿no? Así que de andar por el país. Yo había bebido mucho de Güemes en Salta, ¿no? Entonces eso me permitió tener una muy buena base, porque tenés que ir a los historiadores locales, no hay vuelta para poder compenetrarte. Así que así llegué a Güemes. Cuando vino la propuesta agarré enseguida, porque me encanta el personaje, y entonces comencé ahí la escritura, la investigación y la escritura. Lucy, vamos con tus preguntas. ¿Qué te llevó a escribir sobre Güemes? Bueno, sobre Güemes lo que me llevó, Lucy, es el tratamiento, digamos, los temas de los caudillos, los líderes populares de las provincias. Me interesan muchísimo y por eso fue que con Güemes yo tenía una base de conocimiento, y por otra parte también la cultura popular, porque lo conocí a través del folclore, ¿no es cierto?, que lo cantaban Mercedes Sosa, Hernán Figueroa Reyes, Jorge Cafrune, autores, muchos de ellos autores, otros cantantes notables de enorme gravitación en nuestra historia. Así que por eso fue que fui llegando a Güemes, metiéndome con él, y estar muy contento de tener hoy este libro en la calle. Para escribir este libro, ¿tuviste que usar el periodismo? ¿Cómo? Repetime la pregunta, Lucy. Para escribir este libro, ¿tuviste que usar el periodismo? ¿Tuve que saber, decís? No, sino que usar. Buscar.
No, usar, o sea, de que... usar, sí, por supuesto. Bueno, muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta, Lucy. Porque vos sabés que hoy en día el periodismo está integrado a los puntos del saber en donde vos tenés que meterte para ver un personaje. Claro, y te voy a decir una cosa concreta a la muy buena pregunta que me hiciste. Vos sabés que Güemes, cuando era gobernador de Salta a partir de 1815, Salta comprendía lo que es Salta actualmente, el Alto Perú, que es el territorio de Bolivia, y comprendía también la parte de lo que es Antofagasta en Chile, que en ese momento era territorio del virreinato, ¿no es cierto? Entonces Güemes tenía que tener un conocimiento cabal de eso. Cuando tuve que investigar el tema de Güemes en Antofagasta, tenía datos de los libros, historia, todo eso, pero me fue muy importante ir a los diarios, porque los diarios tenían información sobre actualidad. Es decir, en Antofagasta hace unos años se erigió un monumento a Güemes, porque en Chile se lo recuerda todavía, ¿no? Y esto, vuelvo a la buena pregunta tuya, llevó a que un embajador en Argentina, Saldívar, de apellido Saldívar Tejada, fuera quien hizo con Martín Güemes Arruabarrena, que es el prólogo de mi libro, que es legatario de la familia Güemes, es chosno de Güemes, lo invitara a inaugurar ese monumento, porque Saldívar Tejada era descendiente de la familia Tejada, que el esposo de Macacha Güemes, la hermana de Güemes, era Tejada. Entonces había una relación con este embajador de Chile en Argentina, y por eso se produjo. El único lugar donde conseguí la información del monumento de Antofagasta ahora fue el periodismo. Ahí esto avala tu pregunta bien realizada. Lucy, justo Alejandro nombra a una mujer importante de la historia. ¿Te parece seguir con la pregunta que habías preparado? Sí. ¿Qué papel tuvieron las mujeres que lucharon junto a Güemes? Bueno, un papel fundamental, porque la primera de ellas, recién la nombré, Macacha Güemes, la hermana, fue la que cuando era gobernador y andaba en las luchas, quien manejaba la gobernación, la gobernadora de hecho era Macacha. Macacha estaba en los asuntos de gobierno, y a su vez tenía María Loreto, otra salteña muy importante, va a crear las bomberas, las llamaban, eran las mujeres que hacían la inteligencia de Güemes. ¿Qué hacían ellas? Iban al lugar donde estaban los españoles y con el pueblo trataban de averiguar qué estaban haciendo, dónde estaban, cuántos hombres tenían. ¿Y saben lo que hacían? Juntaban piedritas como o semillas de árboles, y entonces ellos dejaban en el agujero de un árbol, iban a un lugar y decían: hay 30 soldados, dejaban 30 semillitas en un sobre. Entonces ponían el lugar, poner la quebrada tal. Entonces quien decidía, Güemes recibía y decía: mira, la quebrada tal, mira, 30 semillitas, quiere decir que ahí hay 30 soldados españoles. Eran muy imaginativas. Entonces ellas tuvieron un papel fundamental, y después se integró al ejército de Güemes Juana Zurduy, que su marido, el coronel Padilla, había sido asesinado y colgada su cabeza en un pueblo de lo que es hoy Bolivia, y ella tuvo que huir. Luego fue con ella dirigiendo a sus soldados, porque era coronel, hoy es general, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la nombró general. Ella fue y sacó la cabeza y le dio cristiana sepultura, ¿no es cierto?, la barbaridad que estaban haciendo con él. Y luego se fue al ejército de Güemes, o sea que los últimos años de Güemes, Juana Zurduy estuvo en su ejército. Y también hay una mujer muy importante que quizá ustedes pueden leerla, Juana Manuela Gorriti, pariente de Güemes, de una de las familias de Salta, que ella era chiquita, tenía 3 años cuando murió Güemes, y se hizo literata en sus andanzas por Perú y Bolivia y Argentina, y escribió las semblanzas que cierran el libro sobre Güemes y los momentos difíciles de la vida de Güemes, y es una escritora de cuentos y novelas maravillosa que yo recomiendo, y por eso repito el nombre, Juana Manuela Gorriti. El papel de las mujeres de Güemes fue tan importante que yo en el libro digo que fueron las precursoras de Evita, ¿no?, que Evita luego toma la obra de muchas de ellas y hace su ayuda
al pueblo del modo que lo hacían ellas, ¿no? Conrado va a seguir preguntándote, Alejandro. Muy bien, gracias. Bueno, yo quería preguntar cómo era Güemes como persona y cuál crees que fue su mayor hazaña. Bueno, Conrado, Güemes como persona era un tipo sencillo, de andar entre sus soldados, de andar entre el pueblo, sabía mucho porque le daba mucha importancia a la palabra del pueblo, o sea, se reunían de la comuna en la tropa, los fogones, las conversaciones. No era un hombre de dar órdenes, sino un hombre de persuadir, en función de él tenía autoridad, ¿no? Uno diría, Güemes tenía poder. No, lo que tenía era autoridad. La autoridad sobre el pueblo por el respeto, y la actitud de él era lo que construía esa autoridad, ¿no es cierto? El respeto, la preocupación. Llevaba a sus soldados a atender cuando eran heridos, tenía enfermeros, médicos en su ejército para producir esa atención, de manera que era un hombre solidario. Hizo un estatuto para los hombres del campo que iban a su ejército. Ese estatuto les permitía que sus tierras no fueran, no se cobrara alquiler por los arrendatarios mientras estuvieran en guerra, y que no se les cobraban impuestos. A su vez, los afros, los descendientes afros, no eran esclavos al entrar al ejército, o sea, al entrar al ejército eran hombres libres. Y al mismo tiempo de una serie de ventajas a sus familias para propiciar que estuvieran en el ejército en la lucha de la independencia. De manera que todo eso indica la capacidad, que era una gran persona con capacidad de conducción, y estuviera preocupado por sus soldados en cada lugar donde ellos estuvieran. Eso le permitió ser muy efectivo en la guerra de la independencia, porque nadie triunfa en una batalla donde los soldados no están consustanciados con su conductor. Eso pasaba con Rondó, por ejemplo, que se le sublevaban los hombres y desertaban. Güemes no tenía, los que desertaban con Rondó se iban al ejército de Güemes. Muchos desertores del ejército español iban al ejército de Güemes. Había un trato, un cuidado que hacía ver la calidad de persona que era Güemes, que es lo que vos preguntás, Conrado. ¿Cómo era la relación entre Güemes y San Martín? Bueno, fue una relación excelente. Permanentemente San Martín admiraba a Güemes, Güemes admiraba a San Martín. Fíjate vos que cuando él es expulsado del ejército después de ganar la batalla de Suipacha, un absurdo de la historia, ¿no es cierto?, que lo hace Castelli, 2 o 3 años después San Martín lo va a buscar, porque dice, no, este hombre, Güemes, preparado su ejército, sabía perfectamente la calidad de soldado que era Güemes, y San Martín lo va a buscar, creo que se reúnen en Tucumán, y ahí lo reintegra al ejército, que es hasta ahí, hasta el día de su muerte está ahí, pero el hombre que lo rescata es San Martín, y con él ahora rompemos una de las cosas de la historia, que es la siguiente. Se dice que Güemes era un gendarme, que cuidaba la frontera. No, Güemes no cuidaba ninguna frontera. Güemes estaba en su territorio, sí, ese no era la frontera. Ahí una mentira histórica. El Alto Perú era parte del país, de manera que no había una frontera al norte de Salta. Incluso había denominaciones despectivas hacia él en torno a que era el guardián fronterizo y demás. Exactamente, sí, las vamos a desarmar rápidamente. Una es esa, el territorio era todo, Güemes estaba en todo el territorio, no era un guardián de nadie, primero. Segundo, era un hombre que no le gustaba la disciplina, mentira, un hombre disciplinado, un militar de formación, que era inculto, mentira. Todo esto es Mitre y José María Paz. Mentira, Güemes tenía una formación muy sólida, se había formado con maestros muy, muy importantes de niño. Entró al ejército a los 14 años, estudiaba en el ejército. A los 21 toma el buque Justina acá en Buenos Aires en las invasiones inglesas. Conocía perfectamente las artes de un militar. Entonces cada una de esas cosas quedan absolutamente derrotadas por la verdad de la historia, que es lo que yo trato de hacer en Güemes, el héroe postergado, ¿no? Entonces Güemes era un tipo con una preparación muy sólida, y eso es lo que llevó a San Martín a llamarlo, y con él hacen la estrategia
de entrar al Perú, Güemes por el Alto Perú, llegando por los cerros, y San Martín entrando por el Océano Pacífico. Ese es el verdadero proyecto de Güemes. Lo hace junto a San Martín y lo cumple junto a San Martín. Todo lo demás, que era un hombre que cuidaba la frontera, no, parece que fuera un gendarme. No, era un general de ejército con capacidad político-militar de conducción. Tanto es así que manejaba el ejército y era el gobernador de Salta. Todo eso, en mi libro Güemes se debe postergado, queda, digamos, descartado, ¿no?, como opción histórica. ¿Y usted considera que esta hazaña, la que acaba de nombrar, es la mayor que ha hecho, o hubo alguna otra más destacada? ¿En los libros que publiqué? Sí. Mira, hay diferentes cosas, porque yo escribo poesía, tengo 4 libros de poesía publicados, y esta semana, el jueves hicimos el Zoom de la editorial de la presentación, y ese mismo día tuve que terminar el Zoom y irme a un Zoom en Chile, porque publicaron una antología de poetas argentinos y chilenos donde hay poemas míos. También soy autor de novelas. Entonces, lo de Güemes sí, yo creo que va a ser importante, o sea, Güemes lo hizo, porque esta convocatoria que hay, me llaman de todo el país, ¿no es cierto? Estoy hablando con ustedes y mi mujer me dice, te están llamando de un lugar para pedirte una nota. Se produce porque la figura de Güemes es muy convocante, ¿no? Entonces sí, seguramente que va a ser importante en mi trabajo, y a mí me pone muy feliz, porque en realidad lo que yo trato como periodista es mostrar que un periodista puede abordar algunas disciplinas metiéndose en las características de la disciplina y aportando algo que los periodistas podemos hacer, que es posiblemente una escritura que es sencilla y que permite llegar a un conjunto de personas mucho mayor que por ahí trabajos académicos, ¿no? Que no quito valor de ningún modo, sino que hay una experiencia de escritura que nos permite por este oficio posiblemente la llegada. Después el que va a determinar, los que determinan son ustedes, el lector es el que determina si yo me fue cierta mi hipótesis o no. Claro. Alejandro, Dante va a hacerte las siguientes preguntas. Muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué decís que Güemes es un héroe postergado? Bueno, Dante, yo digo que Güemes es un héroe postergado porque siempre se lo tomó como un hombre, como decían recién, creo que fue María Belén, ¿no? Que decía que cómo se lo recordaba como un guardián de frontera, porque se hizo una ficción de Güemes, es un personaje que no existía, se lo tapó totalmente, entonces era un héroe postergado porque no le daban el verdadero lugar que tenía en la historia. Y ahora, fíjate que curiosamente se da todo. Al momento que se produce el bicentenario de su muerte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a Salta y él personalmente toma la tarea de hablar de Güemes, es decir, hay homenajes en todo el país, los gauchos de Güemes salen a desfilar y se produce un episodio increíble. La guardia de presidencial de la Casa de Gobierno la hace los granaderos de San Martín. Y el gobierno, el presidente dispuso que haya un infernal de Güemes con ellos ahí, y eso es un acto realmente muy significativo, que es decir, bueno, Güemes comienza a no estar más postergado, porque si los soldados, perdón, Güemes como soldado de la independencia y es incorporado a través de su representación en sus soldados los infernales junto a los granaderos, estamos dándole un peso nacional que es el peso que tiene que tener el general Martín Miguel de Güemes. Así que eso, digamos, cuando publicamos El héroe postergado, comienza Güemes. Por suerte y por esta tarea que están haciendo ustedes, que es muy muy importante en la formación que tienen, lo estamos haciendo que no sea ya el héroe postergado, y ustedes están incluidos en esa labor y en ese mérito. Ok. Segundo, ¿tuviste que viajar a Salta para la investigación del libro? No,
porque yo ya tenía primero que, digamos, cuando vino la parte final me agarró la pandemia, cuando yo iba a hacer la parte final a hacer unas entrevistas en Salta, y me agarró la pandemia. Entonces ahí fue imposible. Había estado en fines del año del 19, estuve presentando Historia Política de la Sociedad Rural, incluso en Santa Fe, en la Feria del Libro de Santa Fe estuve, y en Paraná, en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ahí en el centro de la hermosa ciudad de Paraná, ¿no? Y no pude hacerlo, entonces me manejé por las redes, ¿no? Martín Miguel Güemes @Barrena me ayudó mucho, y por otra parte los libros, yo tenía gran cantidad de libros y otros los consulté en bibliotecas, archivos y todo lo demás. Pero sí, lo que te anticipo es que seguramente que voy a estar en noviembre, cuando se haga la apertura voy a estar, porque tengo varias invitaciones para ir a presentar el libro y a conversar con historiadores y gente de Salta. Carmela, Alejandro va a cerrar con la pregunta de esta entrevista. Muy bien, María Belén. ¿Cómo fue la muerte de Güemes? Bueno, la muerte de Güemes fue producto de una traición. Él tenía diferencias con sectores de las clases poderosas de Salta. Yo digo que no eran todas, porque hay mucha gente de las clases altas de Salta que se pasó con Güemes y perdió su fortuna. Caso, bueno, la familia Güemes una, la familia Gorriti otra, Luis Burela, un español que era muy rico en Salta, metió toda su fortuna en la lucha y murió en la lucha, ¿no? Con Güemes, por la causa americana. Entonces, ahí fue una parte, digamos. Después hubo sectores, el gobernador de Tucumán, Bernabé Arado, jugó muy mal ahí, apoyó eso, los españoles desde el Perú y bueno, y alguna gente traidora del propio ejército de Güemes, porque pagaban para eso, ¿no es cierto? Esto se recuerda que desde la antigüedad, ¿no es cierto?, se señalaba que una traición, una mula cargada de oro podía dar vuelta a una causa sana, ¿no? Entonces, eso llevó a que muchos hombres se dieran vuelta en el caso de Güemes. Entonces se produce la traición, y esa traición es una emboscada el 7 de junio de 1821, en la que Güemes es herido, llevado a la horqueta, y ahí entonces está la última etapa de su vida, donde muere porque no se puede reparar esa herida, ¿no? Lo ven varios médicos y todo, y realmente no pueden recuperarlo de la herida, y él muere a los 36 años, muy joven, siendo un golpe para el pueblo tremendo, ¿no? Uno podría detenerse un segundo y pensar en el dolor del pueblo de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de las otras provincias que amaban a Güemes en el momento de su muerte, ¿no? Y eso es lo que impide que él llegue al Perú, a Lima, por los Andes, desde el Alto Perú, como habían planificado con San Martín, ¿no es cierto? Eso es para San Martín un drama que le costó mucho llegar a Lima y ganar la batalla del ejército español y declarar la independencia del Perú, ¿no? Entonces, esa muerte es tremenda y fue producto de esa traición que te estoy contando. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto con No hay tamaño para la radio. La verdad es que Conra, que es nuestro fanático de la historia, siempre lo ha tenido Güemes entre sus efemérides, entre sus destacadas cada año, por lo menos en el tránsito de estos 6 años de radio que venimos haciendo juntos, y la verdad que ha sido muy, muy accesible todos los datos que nos pudiste brindar, para seguir difundiendo la historia del único hombre que murió como consecuencia de una bala realista en ese general, combate. Sí, exactamente. Bueno, María Belén, a vos y a Pablo Bollo quiero agradecerles, porque me encanta este tipo de encuentros. Me encantaría, cuando tenga oportunidad de ir a Santa Fe, que seguramente que se va a dar, para presentar el libro una vez que hayamos derrotado a la pandemia, para lo cual todavía tenemos que cuidarnos mucho, y la tarea de los jóvenes y los niños es muy importante para
para esto, ¿no es cierto?, para que lleguemos a buen puerto con esta causa. Una vez que superemos eso, me gustaría conocerlos personalmente, a Conrado, a Dante, a Carmela, y a los otros chicos, a ustedes, realmente, porque me parece esta tarea, los felicito por la tarea, a Pablo, a vos, porque me parece una tarea fundamental trabajar con ellos para que se acerquen. Y quiero decir algo más en torno a las preguntas han sido excelentes. Si yo tuviera hoy que calificarlos para una prueba periodística, le pondría un 10 a cada uno, porque realmente las preguntas están muy bien formuladas, tocan aspectos que hacen ver que estuvieron trabajando para todo esto, y realmente van a ser, les auguro un gran destino como periodistas, y las provincias, ustedes lo saben muy bien, precisan de esos periodistas despojados de intereses y llenos de ganas de contar realmente lo que la realidad les deparan en cada lugar, ¿no es cierto? Así que yo soy el agradecido de estar en este espacio y de haber participado y de la convocatoria que me hizo Pablo. Después podemos hacer el especial para LectuTV, que también tenemos nuestro programa de tele, y seguro que podemos hablar de la vida de Güemes, hacemos un especial de Güemes. Sí, perfecto, María Belén, yo encantado de eso, y sí, perfecto, macanudo. Les pido, sí, siempre, cuando hablo con las radios, que me desconecten enseguida de cortar, porque viste que a veces las radios, el hombre encargado de lo técnico deja un rato y por ahí me están llamando de otro lado y me están... No, quédate tranquilo que Gaspar es el mejor. Ah, perfecto. Entonces a Gaspar un saludo también y el agradecimiento. Así que bueno, nuevamente les agradezco y recuerdo que ahí en Santa Fe tienen un gran cantor y artista que es Orlando Veracruz, que a veces cuenta historias que son para recoger en el periodismo, como el caso de la cantata de Estanislao López. Totalmente. Un cariño enorme, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a Pablo y gracias a cada uno de los chicos que participaron en este encuentro. Despedíamos al periodista Alejandro Tarruela, escritor, autor de Güemes, el héroe postergado. Una charla hermosa. ¿Está contento, Conrad? Sí. Tenemos muchísima información. Ahora nos vamos a la tanda publicitaria. Un minuto antes, sigo cumpliendo. No hay tamaño para la radio. Conducción, María Belén Lamboglia. Producción, Pablo Bosch. Hasta las 13 horas en Radio de Noticias.